Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Voy a dar un minutito más porque hay algunas personas que todavía están intentando ingresar, conectando sus audios. Vemos varias caras conocidas también por ahí. Súper. Bueno, saludarlos a todos y a todas. Muy bienvenidos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio de nuestras charlas dirigidas a profesionales y familias. Hoy día tenemos un interesante tema del cual nos va a contar la doctora Macarena Lizama, quien es pediatra y también es la directora ejecutiva del Centro UC Síndrome de Down. Hoy día vamos a conversar de estrategias para enseñar sobre afectividad y sexualidad en personas con discapacidad cognitiva. Así que, Macarena, te doy el pase para que nos puedas contar de este interesante tema que queremos conocer. Muchas gracias y gracias por conectarse. Efectivamente vamos a hablar sobre estrategias para enseñar sobre afectividad y sexualidad en personas con discapacidad cognitiva. Y la idea es dar estrategias que para algunos puede que sirvan más que para otros, pero la idea es que al final de la charla podamos conversar, porque muchas veces las mejores estrategias son precisamente las experiencias de ustedes como familia en los distintos escenarios. Entonces, lo primero, como quisiera comentarles que las fotos y videos que aquí hemos utilizado son obtenidas de distintos sitios públicos de internet, de The Known Project y de actividades realizadas en nuestro centro, en donde se han autorizado su uso para fines educativos y de difusión. Hoy día vamos a hablar primero sobre una introducción sobre sexualidad en personas con discapacidad. Vamos a conversar sobre ciertos lineamientos que uno debe considerar a la hora de empezar a educar, y algunas estrategias de enseñanza principalmente relacionadas con desarrollo puberal, autorreconocimiento, privacidad e higiene. Para partir, quisiera comentarles que perdón. Ay. Perdón. Ya. Quisiera comentarles que la sexualidad, según lo que define la Organización Mundial de la Salud, es un aspecto central en la vida de todas las personas e incluye muchos elementos y conceptos respecto a la persona, como son su sexo, su identidad, su rol de género, su orientación sexual, el erotismo, placer, intimidad y reproducción. Cuando a uno le plantean hablar sobre sexualidad, probablemente el interlocutor se imagina inmediatamente una relación sexual de pareja o sexo propiamente tal. Y la sexualidad es mucho más que eso. Ciertamente el sexo o las relaciones sexuales son una parte importante de cómo cada persona vive su sexualidad. Sin embargo, no todas las personas experimentan o se expresan de la misma forma. Por lo tanto, es tremendamente importante considerar que la sexualidad y la afectividad, que van absolutamente de la mano, tienen una diversidad tremenda y no es solo el fin último de la relación sexual propiamente tal. Ahora, ¿qué nos preocupa a nosotros? Que si bien estas dimensiones de la sexualidad, que significan pensamientos, fantasías, deseos, conductas respecto a la sexualidad y la afectividad, roles que cada persona tiene en su entorno y en su comunidad, no siempre pueden ser experimentadas o expresadas por las personas, y con mayor dificultad esto ocurre en personas con discapacidad. ¿Y por qué
pudiese ser distinto en personas con discapacidad intelectual, a pesar de que nosotros quisiéramos que no fuera así, es porque existen muchos factores que influyen en cómo una persona desarrolla su sexualidad. Son factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, religiosos, históricos, legales, culturales y también éticos. Y que por supuesto que en cada sociedad pueden ser totalmente distintos esos factores respecto a cómo influyen o cuánto influyen en esa persona y si aún más esa persona tiene discapacidad intelectual. La Convención Internacional de Derecho respecto a las personas con discapacidad, de la que Chile es Estado parte, lo que implica que todos sus artículos se incorporan en nuestra convención y que por lo tanto debiesen respetarse, en su artículo 23 declara que los países que aprueban esta convención harán leyes para que las personas con discapacidad tengan relaciones sexuales como las demás personas, sepan evitar embarazos, se casen si lo desean, tengan hijos o puedan adoptarlos si así lo quisieran, y críen a sus hijos con responsabilidad. Esto así de concreto con el objetivo de poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cosas relacionadas con la familia, la paternidad, la maternidad, las relaciones personales y el matrimonio. Y así lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás. Esta situación de la que Chile ha estado parte desde el año 2008, no siempre ha logrado que se cumpla. El año 2016, en la Organización de Naciones Unidas, hizo una evaluación respecto a cómo en Chile se estaban cumpliendo estos artículos en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Y dentro de sus recomendaciones y de su levantamiento de información, se declara que hay escasez de información relativa a la salud sexual y reproductiva accesible para personas con discapacidad, particularmente para aquellas mujeres y niñas y personas con discapacidad intelectual y o psicosocial. O sea, ese grupo más vulnerable es de quienes aún no hay suficiente información disponible, accesible, para que puedan educarse respecto a su salud sexual, su sexualidad y su afectividad. Por lo tanto, existe una gran necesidad de evaluar cómo hoy día entonces los niños, niñas, jóvenes con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, conocen o reconocen sus necesidades respecto a su sexualidad y cómo se educan en torno a su sexualidad. Y ahí entonces vamos a buscar qué es lo que está pasando. Y nos encontramos con múltiples imágenes o experiencias como estas, ¿no es cierto? En donde encontramos relaciones interpersonales de amistad, amistades cercanas, relaciones de pareja, matrimonio, distintas relaciones de intimidad en donde queremos o tenemos la expectativa probablemente de que de esa forma cada niño, niña o joven con discapacidad intelectual pueda expresar lo que ellos quieren respecto a su vida, respecto a su afectividad y su sexualidad. Sin embargo, esto que nosotros vemos probablemente es la punta del iceberg respecto a la realidad. Nos encontramos con todas esas imágenes que parecen ser con mucha expectativa, muy positiva, y es un poco lo que queremos buscar. Sin embargo, hay mucho de lo que nosotros no queremos ver. Y que es necesario que logremos abrir los ojos, reconocerlo, para poder trabajar en torno a ello. Lo más importante, probablemente, o la gran barrera que nos encontramos, es que la sexualidad en personas con discapacidad es un tabú. Es un tabú, está repleto de mitos, y de mitos que muchas veces están basados en algunas realidades. Como por ejemplo,
estos son extractos sacados de nuestros talleres y de las experiencias que hemos tenido con familias y con cuidadores o educadores. Una mamá que refería, me quedo con ellos, con su hija y su pareja, todo el tiempo. No estoy presente y hay silencio y rápidamente voy a acompañarlos. O sea, en este contexto de este miedo a que puedan llegar a tener algún tipo de intimidad. Una mamá de un adulto de 40 años, yo aún lo baño, le lavo la espalda. Entonces uno dice, bueno, pero ¿quién logra lavarse la espalda en forma eficiente? La verdad es que hay ciertas cosas en donde es tremendamente importante respetar esa intimidad. Es que no sabe que está mal. Un joven que tocaba las partes privadas de su hermana. ¿Por qué no sabe que eso está mal o que no es adecuado? ¿Porque los consideramos eternos niños y niñas? ¿O porque creemos que ellos no son capaces o no pueden reconocer cuando una situación es inadecuada o cuando es adecuada? ¿Qué pasa cuando nos preguntamos a qué edad será prudente que esa mujer se depile? Esto en referencia a una mamá con una chica de 20 años, cuando uno en la población general, habitualmente las jóvenes, por lo menos en nuestra sociedad, empiezan a depilarse como a los 12, 13 años. ¿Por qué esperamos tanto con ellos? ¿Por qué esperamos tanto con su espacio del cuidado de su cuerpo, que al menos en nuestra sociedad el depilarse es un reflejo de autocuidado? Nunca la he dejado sola en ninguna parte. Mamá de joven de 19 años. ¿Por qué no dejamos que esté sola? ¿Porque no creemos que ella es capaz de estar sola? ¿Porque tenemos miedo de que haga algo inadecuado? ¿Tenemos miedo de su entorno? ¿De su entorno de amistades que también tienen discapacidad? ¿Tenemos miedo de ese grupo? ¿De quién tenemos miedo? ¿Por qué no podemos dejarlo sola o solo para que pueda desenvolverse en un entorno como cualquier otro joven de 19 años? El clásico mensaje cuando alguien se acerca a una familia que recientemente ha tenido un hijo o una hija con síndrome de Down y le dice, es un niño que te va a acompañar toda la vida. Como una especie como de mensaje de consuelo, pero que en esa imagen de consuelo, que primero no tiene por qué ser de consuelo, es un mensaje que lleva implícito de que esa persona va a ser niño o niña para toda la vida. ¿Pero por qué? Si nosotros lo que queremos es que ese niño o niña sea joven y después adulto, autónomo, independiente, y que ojalá no nos acompañe toda la vida, sino que pueda ser autónomo e independiente, y si quiere decidir vivir solo, lo pueda hacer, y que entonces trabajemos para que tengan esas herramientas. Otro relato, deja que te abrace, es que es tan tierno, abraza a todo el mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que promover que abrace a todo el mundo si esa no es la forma en que todos se relacionan con las personas que no son conocidas? ¿Por qué entonces tenemos que exponerlos a que eso ocurra? Cuando lo encuentro masturbándose en el living, me voy a mi pieza. ¿Por qué? ¿Por qué no decir eso no es adecuado, que lo hagas aquí? Anda tú a tu pieza, a tu lugar privado. ¿Por qué los tratamos distintos? ¿Por qué somos permisivos con algunas cosas con ellos, pero si encontramos masturbándose a su hermano que no tiene discapacidad, o sea, en 2 minutos lo mandamos fletado a la pieza o al baño para que haga lo que quiera hacer con su cuerpo, pero en privado? ¿Por qué hacemos la diferencia? En las fiestas no me gusta hablar porque ahí se me nota que tengo síndrome de Down. ¿Por qué ese joven o esa joven le da vergüenza tener síndrome de Down? Todas estas situaciones son lo que muchas veces nos cuesta ver. Nos cuesta ver porque nos da mucho susto. Nos da mucho susto de que sufran, que lo pasen mal, que se sientan discriminados. Pero ahí es donde tenemos que partir.
tenemos que desarrollar herramientas para que ellos sepan y tengan conocimientos respecto a las necesidades sobre su sexualidad. Nosotros elaboramos un estudio de cuánto o qué conocimientos y necesidades sobre sexualidad tenían adolescentes con síndrome de Down. Y para sorpresa nosotros hicimos un focus group de hombres y mujeres, un pequeño grupito, donde les preguntamos sobre los conceptos de sexualidad, sobre cambios puberales, también les preguntamos sobre sus expectativas, sobre las relaciones personales, sobre las relaciones de pareja, qué necesidades ellos tenían respecto a la información de su sexualidad y desde dónde sacaban la información. Y muy a nuestro pesar, nos encontramos con que jóvenes de 13, 16 años no habían escuchado nunca la palabra sexualidad, o no podían relacionar esa palabra con otras ideas relacionadas con la afectividad y la sexualidad. Especialmente esto más insuficiente en mujeres, ¿no es cierto? Con apoyo visual lograban identificar los cambios puberales. Sin embargo, la identificación de las partes del cuerpo era muy coloquial, o sea, para referirse, por ejemplo, a la vulva o vagina o a los glúteos femeninos, poto, potito, pompín, con indistintamente todas las zonas genitales, ¿no es cierto? Para la vagina también usaban los pelos. Y eso es tremendamente importante de poder aclarar, de usar el lenguaje lo más adecuado. ¿Te puedo tocar el pelo? Y si le decimos pelo a la vagina, te están preguntando si te puede tocar la vagina. Esas confusiones tenemos que evitarlas. Tenemos que evitar esa confusión usando un lenguaje lo más adecuado posible. Cuando hablamos de sexualidad, o sea, de relaciones sexuales, solo uno de los chicos explicó la mecánica respecto a una relación sexual, con estas palabras. Ya, no, mira, ella, pene y poto y juntan, pam, 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 y ahí hay bebé. La mujer tiene vagina y el hombre tiene pene. ¿Y qué pasa cuando están juntos? Hay un bebé. Ese era el concepto de una relación sexual. Si ustedes se fijan, en fondo hay un vínculo con un embarazo, con que hay participación de los genitales, ¿no es cierto?, femenino y masculino, pero no hay un vínculo respecto a que esto está relacionado con expresión de amor, una expresión de cómo se relaciona íntimamente una pareja, ¿cierto? Cuando le preguntamos sobre el inicio de la vida, hubo todo tipo de teorías de generación espontánea, de que en el fondo había que tomar leche para quedar embarazada, o que si no, que solo si es que la mujer tomaba leche, entonces sí podía quedar embarazada. Entonces, es tremendamente importante que también conozcan todo ese proceso. Muy probablemente ellos han tenido esa educación respecto a reproducción en el colegio, pero no es una información que les queda como algo instalado. Y por eso es tremendamente importante ser recurrentes en la información y en la educación que nosotros les damos. Cuando les preguntamos de dónde sacaban la información, la gran mayoría la sacaba desde la familia, aunque relataban mucha vergüenza para hablar de algunos temas. Otros decían que habían ido al colegio, pero que nunca les habían enseñado esas cosas. Y solo uno de los chicos refirió el uso de Internet como fuente de información, que probablemente en la medida que cada vez más los jóvenes se expongan al Internet, probablemente van a tener más acceso. Sí es importante en esto de las expectativas respecto a las relaciones de pareja, en que hacia las mujeres hay una connotación de sentirse como frescas por querer tener una pareja, ¿ya? Sin embargo, todos tenían ese anhelo de tener una pareja. Pero por otro lado, el relato en las mujeres era constante en decir que no podían tener una pareja hasta ser mayores, porque no las dejaban, porque no podían. Entonces, ahí está un poco esto de a ver cuánto de sobreprotección nos ayuda
y cuánto de sobreprotección sobra. Había mucha falta de curiosidad frente a las preguntas que fuimos haciendo en el focus group. Sin embargo, las mujeres claramente se veía mayor desconocimiento y falta de curiosidad respecto a las mujeres. Entonces, ¿qué rescatamos de todo esto? Primero, la falta de conocimiento respecto al proceso reproductivo, al desarrollo puberal y a la funcionalidad de las partes del cuerpo. Las mujeres, como les comentaba, tenían menor conocimiento y curiosidad respecto a los hombres. Hubo ausencia absoluta de alusión respecto a diversidad sexual o comunidad LGTBIQ+. Y también destaca esta prohibición parental para la exposición social, ¿ya? Miedo al abuso probablemente, mucha sobreprotección, especialmente en el grupo de mujeres. Entonces, aquí uno se sienta en el baño, toma el cono del papel confort que está vacío y pide ayuda, a gritos. Necesito ayuda, ¿no es cierto? Porque aquí estamos demasiado tarde, estamos llegando muy tarde. No podemos llegar a los 13, 16 años sin que los jóvenes conozcan y tengan conocimiento respecto a su propia sexualidad, a su propio cuerpo. Necesitamos material educativo adaptado, con apoyo de imágenes, y donde los padres y los educadores se capaciten en fuentes de información que nos ayuden a poder educar de mejor forma a los chicos. Pero tenemos miedo y probablemente esa es la mayor barrera. Tenemos miedo a cómo los niños, niñas y jóvenes vivirán su sexualidad y su afectividad. Pero la forma de poder sobrepasar esa barrera o la llave es primero reconocer que son sujetos de derecho, crecer con ellos y con ellas, creer en sus capacidades, reconocer sus debilidades, porque no todo es súper bien, no, hay muchas dificultades. Hay que educar con pasión, lo que no significa educar con compasión, ¿ya? No tenemos que compadecernos de este grupo de personas, por el contrario, educarlos con mucha pasión porque tienen mucho por descubrir. Pero no es suficiente con reconocer eso, sino que hay que movilizarse para que esto sea una realidad. No podemos quedarnos en que, chuta, en realidad es difícil educar respecto a sexualidad. Pucha, en realidad, ¿cómo hemos vulnerado sus derechos? En realidad no creemos que sean capaces. En realidad sí, los infantilizamos. En realidad ocultamos sus debilidades porque no queremos ver la discapacidad. No, tenemos que reconocerlo y movilizarnos. Una de las tantas estrategias que podemos usar es este manual que desarrollamos en el centro sobre estrategias de educación sexual y afectividad, que tiene un manual para padres y educadores y un manual de actividades, que lo pueden descargar en forma gratuita desde la página del centro, y que estamos trabajando en su tercera edición con muchas más actividades. Pero, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? Es primero conocerse y aceptarse. Para que los niños, niñas y jóvenes se conozcan y se acepten, tenemos que partir por nosotros los adultos, conocer y aceptar a nuestros hijos, hijas o estudiantes. Hablar sobre discapacidad. O sea, no tiene por qué ser un tabú hablar de discapacidad, ¿ya? Si lo dejamos oculto, le damos la connotación de que es algo no bueno. Y no ni bueno ni malo, no tiene por qué tener una connotación valórica, ¿no es cierto? Sino que es una condición que tocó y de la que hay que hacerse cargo. Hablar sobre la condición de lo que ha puesto en esa situación de discapacidad cognitiva a ese niño, niña o joven. En el caso nuestro, de la gran mayoría de los con quienes trabajamos, es la condición de síndrome de Down. Ellos tienen que saber que tienen una condición. No pueden llegar a adolescentes y no saber que tienen síndrome de Down. Porque también es importante reconocerse en un otro. Mira, yo con esta persona tengo similitudes y con las que puedo compartir esas similitudes, intereses.
También es importante reconocer que las personas LGTBIG más también pueden tener discapacidad. ¿Y por qué lo pongo en ese orden? Porque no es que las personas con discapacidad, sino que son personas que tienen una orientación, un interés eh, de sexualidad más allá de lo que es binario hombre-mujer, sino que hoy día hay una diversidad enorme y eso también ocurre en la población o en el grupo de personas con discapacidad. No tiene por qué ser distinto. Nos vamos a encontrar con personas con orientación sexual, homosexual, transexual, bisexual, etc. Y en ese sentido, sí es difícil porque primero ellos tienen un gran desconocimiento del colectivo, tienen mayor dificultad en reconocer sus intereses, sus orientaciones, especialmente respecto a sus deseos. Por lo tanto, puede ser que les cueste mucho más reconocerse como una persona lesbiana, gay, transexual, bisexual, etc. ¿No es cierto? Pero primero tienen que saber que eso existe y que es una realidad y que a ellos también pueden sentirse parte de esa comunidad. Y para sentirse parte, primero tienen que conocerlo y sentirse aceptados por ello. Y aceptar implica ser y sentirse considerados en su entorno y en su comunidad, pero también poner y respetar límites propios y de otros. ¿Ya? Esto es difícil porque, bueno, ¿cómo hacerlo considerado? ¿Cómo respetar límites y poner límites cuando de repente uno lo que quiere es como acercarse, pero no tanto? Es súper difícil, súper difícil. Entonces, ser considerado requiere no hacer diferencias respecto a otros. Lo que les decía antes, o sea, si nos encontramos con un joven o una joven que se está masturbando en el living de la casa, no podemos aceptar eso. ¿Por qué vamos a hacer diferencia respecto a un hermano que no tiene discapacidad? ¿Por qué tenemos que hacer diferencias en que vamos a respetar la intimidad del hermano, en que no lo vamos a molestar si está con la puerta cerrada, pero en el hijo o hija con discapacidad no cerramos esa puerta? ¿Por qué a ese joven lo seguimos bañando y se sigue circulando desnudo y nadie le dice nada y el joven hermano sí tenemos que, oye, sabes que no te pases pilucho, no es adecuado, por favor no te exhibas? ¿Por qué hacemos esa diferencia? Es tremendamente importante que el considerar al otro como una persona igual a la otra, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades en forma equitativa, implica también respetar esos espacios, promover el pudor y respetarlo, respetar ese espacio íntimo, respetar las cosas personales o las conversaciones privadas. ¿Qué tan rápido hacemos público una conversación privada divertida con nuestro hijo o hija? ¿Qué tan rápido lo exponemos a eso? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? Porque creemos que no se va a enterar, porque creemos que no se va a ofender, porque no creemos que él sea capaz de sentirse ofendido. Son todas esas cosas que yo los pongo en esas situaciones para que nos demos cuenta que hay muchas cosas que no las hacemos por mala intención, por el contrario, son tremendamente de buena intención, pero no somos conscientes de que con eso a veces transgredimos los derechos o los espacios de intimidad de ellos. Y por otro lado, sobreprotegemos con la mejor de las intenciones, pero en eso a veces son los sobres que sobran, ¿cierto? Ahora, ¿cómo empezar? Lo primero, cuando vamos a hablar de un tema, es chequear qué tanto ese chico o chica sabe respecto al tema que vamos a hablar. Bueno, pero a ver, ¿qué has escuchado sobre el tema X? ¿Qué te han explicado en el colegio? ¿Has escuchado la palabra masturbación? ¿Sabes qué significa? Con eso, en el fondo, vamos a saber un poco a qué atenernos y poder saber entonces desde dónde partir, con qué lenguaje y cómo ir incorporando conceptos nuevos.
Es tremendamente importante hacer sentir a ese niño, niña joven que cuentan con ustedes, ¿ya? Y eso significa estar con buena disposición a contestar las preguntas. A veces ese tema no se habla aquí en la mesa. Chuta, a ver, pero ¿por qué? No es que no se hable, mira, sabes que ese tema es privado, vamos a conversarlo a la pieza en privado, porque a veces ponemos esa barrera y entonces los chicos inhiben un poco esa espontaneidad de poder contar con los alumnos, a los adultos que están con ellos para poder hablar de temas que son más difíciles de hablar, ¿no es cierto? Los adultos, ojalá siempre contestar con naturalidad y con la verdad. Eh, Ojalá no usar metáforas. O sea, mira, para que nazca un bebé viene la cigüeña y trae al bebé. O sea, hay chicos que son tan concretos que para ellos es que efectivamente va a venir la cigüeña y va a dejar al bebé en la puerta de la casa. Entonces, o mira, sabes que viene la abejita y deja una semillita en la guata de la mamá y entonces ahí nace una guaguita. ¿No? Quizás hayan niños tan concretos que entiendan entonces que necesitamos una abejita que se acerque a la guata de la mamá para poder dejar su semilla. Entonces es tremendamente importante que hablemos con la verdad, sin usar metáforas y con palabras lo más claras posibles. Evitar poner juicios, siempre, por supuesto, respetando los valores que cada familia quiera entregar a sus hijos e hijas. Hablar de los mismos temas, tanto a niños como a niñas, hombres o mujeres. No hay temas de mujeres ni conversaciones de hombres. Y en eso tenemos que subirnos al carro de la perspectiva de género y de actitud hacia la igualdad, ¿ya? Tenemos que enseñar tanto a hombres como a mujeres qué es lo que es la menstruación, tanto a hombres y a mujeres qué es lo que se ocupa para afeitarse, para qué sirve, tanto a hombres y a mujeres cómo se pone un condón, ¿no es cierto? Porque en el fondo aquí ellos se van a exponer a una sociedad en donde hay hombres y mujeres donde van a exponerse a distintas situaciones y no debiesen por qué quedar ajenos a, ¿no es cierto?, conocimientos porque les enseñamos solo una parte. Y por supuesto, una de las grandes estrategias, y esto no es ninguna novedad, es que ojalá aprovechar la máxima de las instancias naturales que ocurran en el entorno para incorporar los temas respecto a afectividad y sexualidad. Por ejemplo, si ven una mujer dando lactancia, mira, ¿sabes qué está haciendo? ¿Qué pasa? A ver, y tratar de ir poniendo, ¿no es cierto?, temáticas. Durante el baño, reconocer el cuerpo, ¿no es cierto? Uy. Es importante en esto del reconocimiento del cuerpo poder reconocer el desarrollo puberal. Muchas veces usamos estas tarjetas de cambios puberales y le decimos, bueno, a ver, ¿cómo es tu cuerpo? Entonces, mira, sabes que mi cuerpo es como esta mujer. Ah, ¿y por qué? Porque tiene, no sé, las mamas más crecidas, ¿no es cierto? Es más alta que esta que es niña, ¿cierto? Tiene pelos alrededor de la vagina o en el pubis, ¿cierto? Y así lo vamos haciendo para que se reconozcan en su proceso de crecimiento de su propio cuerpo. Esta es una foto de un trabajo que hicimos en un taller de sexualidad con profesores y profesoras, en donde les pedimos que pudieran armar un muñeco como ellos quisieran respecto a un adolescente. Y si ustedes se fijan, en este grupo, los adolescentes todos tenían pene, pelos, ¿no es cierto? Pelos en las axilas, aquí pelos en la vagina, mamas, que en el fondo reflejan el reconocimiento de ese cambio. Pero hubo otros grupos en donde
vimos que ninguno de los muñecos tenía genitales. Entonces ahí eso se refleja que en realidad nos cuesta hablar del tema, nos cuesta poner en la mesa el tema. Por ejemplo, ¿por qué nos cuesta? ¿Cómo nosotros vemos que nos cuesta? Es que, por ejemplo, en esto amaneció mojado y yo le expliqué que se había hecho pipí. Y a él le dio mucha vergüenza y en realidad lo que había ocurrido es que había tenido una eyaculación nocturna. Cosa natural, cosa que si uno le explica, mira, ¿sabes qué? Esto ocurre a los niños cuando van creciendo y se hacen hombres. Y en realidad en vez de ir para atrás en que ahora se empezó a hacer pipí, es al revés. Se está haciendo mayor y lo que está ocurriendo es algo que es parte de su proceso de crecimiento. Otro relato está insoportable. Está todo un adolescente, ya no quiere pasar un tiempo conmigo, no sé qué le pasa. Las personas con discapacidad cognitiva también viven el proceso emocional de cualquier otro adolescente. Y les gusta estar más solos en su pieza, les gusta escuchar música, tienen más intereses distintos, ¿no es cierto? Entonces, no podemos seguir en la etapa de infancia. Seguir durmiendo con el joven de 12 años, los papás, no. Si ese joven ya está peluito, tiene que dormir solo en su pieza, en forma autónoma, independiente. Eso es parte también de reconocer que ese niño o niña ya se está haciendo adolescente. ¿Qué estrategias? Enseñar las partes del cuerpo con sus nombres correctos, ¿no es cierto? Reforzar qué partes del cuerpo son privadas, enseñar los cambios y las diferencias entre hombres y mujeres, enseñar qué ocurre en la pubertad y por qué es importante la higiene, ¿no es cierto? O sea, los pelos en las axilas, los bigotes en las mujeres. ¿Por qué ellas tienen que seguir con bigotes cuando en el fondo es parte de nuestra presentación personal, la cara? ¿Por qué no nos podemos cuidar? ¿Por qué no podemos enseñarle a cuidar su cuerpo? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es un constructo, lamentablemente en nuestra sociedad las mujeres se depilan los bigotes. Entonces, ¿por qué ellas no? ¿Cierto? ¿Por qué los hombres van a andar con 3 pelos pinchudos cuando otro joven de su misma edad ya se sabe afeitar? ¿Por qué? Entonces es importante enseñarles y el aprender haciendo es tremendamente importante. Reconocerse, como hablábamos al principio, no podemos llegar a que un joven no se sienta que lo reconocen, ¿no es cierto? Este es otro ejemplo de un chico que le decían chinito en la casa, chinito mío, ven a comer. No, no quiero ser chino, quiero ser redondo, en alusión a sus ojos. ¿Por qué? Porque en el fondo ese sobrenombre que uno ve en forma muy frecuente en el grupo de personas con síndrome de Down hace alusión a su condición. Si bien es cierto, es una característica física, como cualquiera le puede decir el pelado o, no sé, el cabezón. Tenemos un montón de sobrenombres, ¿no es cierto?, de compañeros de colegio, de compañeros de pega, que tienen esa característica física que entonces del que le ponemos apodo. Pero es importante, ¿no es cierto?, que podamos tratar de dejar de lado los apodos relacionados con su condición. ¿Para qué vamos a decir que tiene síndrome de Down si es muy chico todavía? Eso nos encontramos muchas veces con familias que dicen, bueno, ¿para qué? No es el momento. Mi hijo no tiene discapacidad. Pero nos encontramos después con los jóvenes que dicen, no me gustan las personas con síndrome de Down porque hablan mal. Pero pucha, ¿dónde está el respeto hacia la diversidad que nosotros tratamos de promover, pero en realidad en el metro cuadrado propio, no, hasta ahí nomás, ¿cierto? Pedimos para afuera, pero para adentro no.
Entonces son cosas que tienen que movilizarnos en, sí, tenemos que hablar de discapacidad, tenemos que hablar de la condición de síndrome de Down, de parálisis cerebral, de discapacidad intelectual. Tenemos que dejarlos que elijan, ¿ya? Y eso parte por cómo ellos se reconocen, ¿cierto? Y eso va de la mano también de expectativas adecuadas. Sin lugar a dudas que si un gato se mira al espejo, el espejo no le va a devolver a un león, le va a devolver siempre un gato. Y eso no significa que no veamos grandes expectativas, pero tienen que ser expectativas adecuadas. O sea, yo quiero que un patito feo se vea en el espejo y le refleje un cisne. Eso es una expectativa adecuada, pero tenemos que conocernos y reconocernos y aceptarnos para poder mirarnos al espejo y que el espejo nos devuelva el cisne. Para cómo pueden guiar a sus hijos en ese proceso de autorreconocimiento, siempre hablar con honestidad. Compartir con grupos de pares con y sin discapacidad. Ojalá tengan un mejor amigo o amiga con discapacidad y un mejor amigo o amiga sin discapacidad. Ese sería el escenario ideal. Pero para eso tienen que movilizarse en entornos inclusivos, ¿ya? Si se movilizan solo en un entorno regular, donde no tienen contacto con otras personas con discapacidad, o al revés, solo en un espacio de personas con discapacidad, pierden la perspectiva entonces de la inclusión. Tenemos que trabajar en quién soy, cuáles son mis virtudes, qué me gusta de mí mismo, qué me gustaría cambiar. Y eso que quiero cambiar, ¿lo puedo cambiar? Y si no lo puedo cambiar, ¿qué puedo hacer para aceptar esa condición que me gustaría cambiar, pero que no la puedo cambiar? Este es un video del trabajo de uno de los programas de vida adulta, de autonomía. ¿Qué es el síndrome de Down para mí? Somos un poco diferentes. Nos cuesta más hacer algunas cosas. Por ejemplo, andar solos en micro y trabajar muchas horas. Cosas fáciles para mí. Bailar, escribir, pintar, mandalas, andar en metro. Pero me falta fijarme más en las salidas. ¿Qué? Exponerlo a mirarse al espejo, realizar un retrato de sí mismo y después preguntarle, bueno, qué características tiene esa persona, qué es lo que lo hace feliz, a quién ama. Es importante fomentar la autoestima positiva, ¿no es cierto? No imponer gustos, por el contrario, ayudarles a ellos a que tomen sus propias decisiones y que aprendan a equivocarse. Y en ese sentido trabajar la frustración. Muchas veces nosotros tratamos de hacerles el camino más fácil. Sin lugar a dudas que eso es lo más natural y lo más intuitivo desde un adulto, de un cuidador, de un papá, una mamá, en tratar de que su hijo no lo pase mal, ¿no es cierto? Que ojalá su camino sea lo más libre de piedras posible. Pero también el proceso de crecimiento es aprender a equivocarse, aprender de los errores y trabajar esa frustración frente al fracaso. También muchas veces encontramos, no, es que mira, ¿sabes qué? Se va a frustrar si se enamora de esto o de esta otra persona. Bueno, pero ¿quién no se ha enamorado de alguien del que no fue correspondido? ¿Quién no? Entonces, hay que enseñar cómo abordar ese proceso, pero no evitar que lo vivan.
Lo público y lo privado también es tremendamente importante de partir en la educación desde pequeño. Enseñar las partes del cuerpo, como conversamos antes, no usar diminutivos y ser consistentes en la familia, ¿ya? Anticiparse a las excepciones en donde va a haber más desnudez o la visita al doctor eventualmente le va a examinar, ¿no es cierto?, los genitales, y eso es importante de que sea parte de lo que tenemos que enseñar, ¿no es cierto?, las excepciones. Ser consecuentes, en el fondo, si vamos a enseñar a respetar límites, también nosotros tenemos que respetar los límites de ellos y de ellas. Si está la puerta cerrada, golpear, y no golpear y entrar, golpear y pedir permiso. Y si dicen que está ocupado, bueno, dar media vuelta e irse. Pero es importante esa consecuencia, porque si nosotros también les pedimos que si nuestra puerta está cerrada, nos toquen la puerta y esperen hasta que nosotros le contestemos, también nosotros tenemos que entonces transmitir lo mismo. Con los jóvenes usamos estos carteles de privacidad que son tremendamente útiles en esto de la imagen, ¿no es cierto?, el recordatorio visual que permite incorporar conceptos. Otro de los conceptos de privacidad que pueden ser útiles es hacer un mapa o un plano de la casa, en donde podamos identificar cuáles son los lugares de la casa privados y cuáles son los lugares públicos. Y decir, bueno, a ver, si te vas a masturbar, que es una actividad privada, ¿eso lo puedes hacer en el living? No, el living es un lugar público. En el comedor o en la cocina, no, porque son lugares públicos, ¿no es cierto? En tu pieza, en el baño, con la puerta cerrada. Lo mismo pasa con las conversaciones en las redes sociales. Las redes sociales como concepto son un lugar público. Y eso es algo que tenemos que instaurar en los jóvenes, que empiezan a usar ¿no es cierto?, las redes sociales. Porque tampoco podemos evitar que lo hagan porque los dejamos excluidos de un espacio hoy día que es muy social, más aún hoy día en plena pandemia, ¿no es cierto?, en donde las actividades sociales presenciales son prácticamente nulas. Entonces las redes sociales pasan a ser un espacio social para ellos que es tremendamente importante. Entonces, pero sí es importante transmitir que ese espacio es un lugar público, ¿ya? Y un poco la clásica del compartir una imagen privada en una red social, sea WhatsApp, LinkedIn, Facebook, etcétera, es en el fondo correr el riesgo de exponerse en público, ¿ya? Por lo tanto, es tremendamente importante que el concepto de espacio público también sea incorporado a las redes sociales. El autocuidado y higiene, que algo hemos ido entonces repasando, es tremendamente importante de promover, ¿no es cierto? Y de qué cosas son adecuadas y qué cosas no son tan adecuadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuevamente, si es que hay un chico, un niño chico, se tira un flato y todo el mundo se ríe, para él es una gracia. Y eso ocurre con un niño con y sin discapacidad. Pero ¿a quién le ponemos el límite? A los dos. O sea, tenemos que poner el límite, eso no se hace en público. Si te quieres tirar un flato, vas al baño y te tira un flato o te tira un peo o lo que sea. Pero tenemos que respetar los límites porque esa es nuestra carta de presentación. Yo les dije en un principio que la sexualidad y la afectividad en personas con discapacidad estaba llena de mitos, ¿no es cierto? Llena de tabúes, pero hay mitos que están basados en algunas experiencias inadecuadas. Y algunas de estas son precisamente esas experiencias que perpetúan esos mitos o esos prejuicios. Nosotros tenemos que colaborar para que los chicos y las chicas se eduquen en que hay ciertos comportamientos que son socialmente adecuados y hay ciertos comportamientos que no son socialmente adecuados y que tenemos que, y en el contexto en que vivimos en una sociedad, es en donde tenemos que compartir con otros y tenemos que seguir ciertos lineamientos porque entonces si no tenemos que aceptar que podemos ser rechazados, dejados de lado, discriminados, etcétera, ¿cierto?
Este es uno de los ejercicios de, por ejemplo, cómo lavarse las manos en el sentido de estrategias de enseñanza, de usar secuencias e imágenes, ¿cierto? Secuencias para ver cuáles son los pasos a seguir, en este caso del lavado de manos. ¿Ya? Después, secuencias, por ejemplo, para ducharse. Este es un video de otra estrategia que se puede usar más concreta. En este caso, una familia armó una muñeca muy similar a la chica. Y esto es lo que le enseñaron. ¿Ustedes lo ven o no? ¿Eso se ve? No, Maca, no se ve, sale en negro. Sale en negro. A ver. No sé por qué no se ve. Bueno, voy a saltármela y después en las preguntas a ver si lo busco mientras tanto para que se los muestre. Otra forma de enseñar, por ejemplo, en este caso el cambio de toallita con secuencia, ¿no es cierto? En donde ponemos distintos pasos. Uno puede usar más secuencias o menos secuencias dependiendo de la necesidad de cada joven. Y aquí en el fondo el ejercicio de describir el proceso, ¿no es cierto? Acá en el caso de la afeitada, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Estamos en el ejercicio de afeitarse y tanto hombres como mujeres se están exponiendo a ese ejercicio, que es un poco lo que les comentaba antes de esta perspectiva de género en donde todos debiésemos exponernos a conocer la realidad tanto de mujeres como de hombres. Este es otro escenario también de cuidado e higiene. Si ustedes se fijan aquí trabajamos, por ejemplo, las toallitas y tanto hombres como mujeres nos estamos exponiendo a esas realidades que son distintas en hombres y mujeres, pero que eso no implica que no debiésemos conocer para qué sirven, en qué contextos se usan, etc. También es importante incorporar el concepto de red de confianza, ¿ya? La red de confianza y los tipos de relaciones, de amistad, pareja, amores, etcétera, van de la mano de cómo identificamos las personas de confianza. Y aquí, por ejemplo, nosotros trabajamos de que acá está el chico o chica y poder identificar en el fondo su círculo más cercano, que pueden ser sus papás, sus abuelos, etcétera, sus hermanos, y después ir identificando, ¿no es cierto?, las personas que son un poco más lejanas, que pueden ser los amigos, y así, en el fondo, ampliando este círculo de la sociedad en donde también entonces podemos ir vinculando cómo saludamos a las personas más cercanas o a las que están un poquito más lejanas, ¿no es cierto? Y así nos vinculamos y dicen, bueno, ¿cómo saludamos a un hermano? ¿Cómo saludamos a la pareja, al doctor, al amigo? Porque en el fondo ya nos vamos a seguir saludando de beso al papá o a la mamá de un beso en la boca, ¿no es cierto? Porque no, eso no corresponde, el beso en la boca es para la pareja. Ahora, los mayores miedos en los adultos que cuidan o que trabajan con personas con discapacidad cognitiva está en las relaciones de pareja. Y está en las relaciones de pareja porque hay mucho miedo a que puede pasar, que puedan abusar, que puede quedar embarazada, que puede no ser capaz de tener una relación sexual, etc. Antes de todo eso hay que trabajar mucho otras cosas. Primero, tienen que aprender las relaciones interpersonales, cómo elegir amigos y amigas, cómo reconocer los intereses de ese amigo o amiga para que sean los mismos intereses que yo tengo, cómo mantener y cultivar una amistad. Cuando eso se logra, entonces las relaciones de pareja saludables afloran en forma natural. Entonces, antes de meterse en las relaciones de pareja, lo primero es poder trabajar el proceso de las relaciones interpersonales. Cuando nos aprendemos a relacionarnos con un otro,
entonces naturalmente va a salir el interés por relacionarnos con una pareja, o puede que no. Puede que hayan jóvenes o adultos que no les interese tener una pareja. Y ahí también es importante respetar sus propios intereses, porque tenemos el constructo social de que tenemos que estudiar, tenemos que ser bonitos, tenemos que tener pareja y tener hijos para lograr ser felices. Ese es un constructo social que nos autoimponemos. Yo les digo que no es así. O sea, podemos ser felices y podemos sentirnos satisfechos de uno mismo en la medida que logramos lo que nos proponemos para la vida. Y el proponerse ese proyecto de vida es totalmente distinto de una persona a otra con o sin discapacidad. Lo importante es que podamos trabajar en reconocer qué es lo que queremos para la propia vida. Y eso es tremendamente importante de poder trabajar desde pequeños, enseñarles a elegir, enseñarles a manifestar qué es lo que quieren. Con todos esos miedos hoy día los invito a perderlo y a tirarse a la piscina. Sin lugar a dudas, todos ustedes tienen un montón de herramientas que probablemente las tienen medias escondidas y que simplemente hay que darse el permiso de conversar, de hablarlo y de, si no se sienten capaces de tener herramientas, de pedir ayuda. De conversar con otras familias de cómo lo han hecho, copiar muchas veces las experiencias positivas de otras familias o de otros profesionales. Sin lugar a duda, el poder apoyarse como comunidad también enriquece la experiencia. Esa es la página de nuestro centro. Ustedes pueden pinchar recursos, ahí van a encontrar el manual de sexualidad, también lo pueden llegar a encontrar a través de la pestaña de investigación. Queda un espacio para preguntas si es que quisieran plantear alguna inquietud. Muchísimas gracias, Maca, por este valioso espacio. Yo creo que todos lo valoramos bastante, que es un tema importante del cual tenemos que ir aprendiendo, ¿cierto? Así que abrimos este espacio de preguntas. En el caso de que haya quedado alguna duda, pueden escribirlas en el chat, ya, para que Macarena nos pueda ir respondiendo. Claramente, como le comentaba acá a una persona que se conectó un poquito más tarde, esta charla está siendo grabada, por lo tanto va a quedar subida en nuestras redes sociales durante la semana, para aquellos que quieran volver a verla o si la quieren recomendar también a alguna persona que no se pudo sumar, ahí van a poder visualizarla también. ¿Ya? Súper. Pedro parece que tiene una preguntita por ahí. Te leemos, Pedro. Parece que está escribiendo. Ahí Maca Pedro dice, Macarena, felicitaciones por su aporte. Resalto sexualidad y afectividad que van de la mano. Así es. Gracias, Pedro. Yo creo que es fundamental vincularlo y perder el miedo de que cuando uno habla de sexualidad solo tiene que hablar de sexo. Exacto. Parece, Maca, que quedó muy claro. No tenemos preguntas. Quedan mudos. Sí. Es harta información quizás que tienen que procesar las familias, ¿cierto? Los profesionales también, harta información que procesar, que actualizarnos en varios temas. Me parece que no tenemos preguntas. Acá Catalina dice, muy buena, muchas gracias. Excelente. Al parecer estaríamos listos, no tenemos preguntas, no tenemos dudas. Siento que quedó claro, dice Margarita.
Y Muy bien, Pedro comenta, claro, falta mayor capacitación en sexualidad y efectividad para los profesores. sin De duda que acuerdo. falta. Eh, Carmen pregunta por la guía, Maca. La guía está en la página. sí, está descargable en la página en forma gratuita, ustedes se tienen que meter y cuando sale, a ver Jesús, si puedo compartir la pantalla y mostrarles cómo se accede más fácil. Súper. De todas maneras, me voy a preocupar que cuando la charla quede arriba de nuestras redes, también los pueda dirigir directo al link para descargar el manual. ¿Ya? Súper. Esta es la... Ustedes se meten en la página, aquí dice material de apoyo. Y aquí material de apoyo. Ay, material de apoyo y recursos. Entonces ahí está educación sexual y afectividad. Antes de descargar les piden un correo. Yo pongo mi correo y pongo enviar. Y ahí no es que les va a llegar el PDF a ustedes a la casa, sino que ahí se activa la descarga del manual y del libro de actividades. ¿Ya? Así que ahí pueden descargarlo en forma gratuita. Súper. Invitarlos también a que se den una vuelta por nuestra página web, ya que hay bastante material, ¿ya? Que sería interesante ahí ir explorando. Así que agradecerles a todos por su participación. Acá Maca te comentan, doctora, muchas gracias por esta charla, muchas gracias al centro, buenas noches. Así Súper. que súper. Agradecerte, Maca, por este espacio, que sin duda nos ayuda a todos a seguir capacitándonos en el tema y que podamos dar también el apoyo que nuestros niños, jóvenes y adultos necesitan. ¿Ya? Súper. Así que muchas gracias. No sé si quieres, Maca, decir unas últimas palabras ya para ir cerrando. Yo creo que si alguien quisiera tener alguna duda más individual o puntual y que este espacio no genere como un poquito de pudor para conversar de temas más complejos, siempre está el correo de nuestro centro y bueno, si necesitan capacitaciones, vamos a organizar un taller de capacitación para el segundo semestre, así que para que estén atentos ahí a las redes sociales si es que les interesara tomar algo así. Muchas gracias, Maca. Muchas gracias a todas las familias y profesionales que están hoy día. Que estén muy bien y dejarlos invitados al resto de nuestras charlas, que sin duda también tiene temas muy interesantes. ¿Ya? Que estén muy bien y espero de nuevo poder verlos en este espacio. Chao a Súper. todos y a todas. Estén bien.